En un pequeño pueblo costero rodeado por montañas y bosques profundos, vivía una joven llamada Clara. Su vida transcurría con una aparente calma, pero la inquietud de un deseo profundo siempre la acompañaba. Anhelaba comprender el misterioso concepto del sueño, algo que siempre había considerado tan cercano y, al mismo tiempo, tan lejano. Clara había crecido oyendo historias sobre los sueños y su capacidad de conectar a las personas con mundos paralelos, pero nunca había experimentado un sueño verdaderamente trascendental. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, escuchó a una anciana hablar sobre un arte antiguo, casi olvidado, conocido como el sueño de la realidad. Según la anciana, este arte permitía al soñador experimentar realidades alternas, un estado entre el sueño y la vigilia que trascendía las fronteras de la conciencia. Sin pensarlo dos veces, Clara se acercó a la mujer y le pidió más detalles. La anciana, que parecía conocer secretos que el tiempo había decidido enterrar, le explicó que el sueño de la realidad no se podía aprender fácilmente. Requería de un viaje interno profundo, un viaje que solo los más valientes podían emprender. Sin embargo, también había un precio: la persona que se adentrara en este tipo de sueño podría perder el contacto con la realidad, desvaneciéndose entre las sombras de su propia mente. A pesar de la advertencia, Clara sintió una fuerte fascinación por el reto. Decidió que, sin importar el costo, debía experimentar este sueño. Esa misma noche, después de tomar un baño de hierbas medicinales y de preparar un pequeño altar en su habitación con velas y piedras preciosas, Clara se acomodó sobre su cama, cerró los ojos y recitó las palabras que la anciana le había dicho, un antiguo cántico que resonaba con una energía que parecía ir más allá del tiempo. Al principio, todo fue oscuridad. Clara comenzó a sentirse ligera, como si su cuerpo flotara en el aire. Luego, de repente, un resplandor apareció ante ella, seguido por un paisaje que no reconocía, pero que sentía a la vez conocido. Estaba en un campo verde, rodeada de árboles gigantes y un cielo de un azul profundo. El aire tenía un aroma peculiar, una mezcla de flores y sal marina. No había rastro de otras personas, pero Clara sabía que no estaba sola. Algo en el ambiente le decía que había sido transportada a un lugar donde los sueños se tejían como hilos invisibles, esperando ser descubiertos. Mientras exploraba este nuevo mundo, Clara se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a una realidad distinta, como si el paisaje cambiara y se transformara con su estado de ánimo. En ciertos momentos, podía ver fragmentos de su propia vida, su niñez, su familia, sus amistades. Pero también había escenas de otros mundos, momentos que no reconocía, pero que le parecían tan familiares como los suyos propios. En este lugar, el tiempo no existía de la misma manera que en el mundo real. No había pasado ni futuro, solo un presente infinito. Pronto, Clara se dio cuenta de que no solo estaba explorando mundos ajenos, sino que también estaba conectada con las personas que había conocido en su vida real. Cada vez que pensaba en alguien, esa persona aparecía ante ella, como si sus pensamientos y emociones pudieran materializarse en el espacio que la rodeaba. Era un sueño dentro de un sueño, un ciclo que parecía no tener fin. Con cada interacción, Clara comenzó a comprender algo más profundo: en este lugar, lo que veía no solo dependía de sus pensamientos, sino de sus deseos más profundos. Los mundos que encontraba no eran meros reflejos de su conciencia, sino manifestaciones de lo que su alma realmente deseaba experimentar. Estaba en un terreno donde la realidad y el sueño se entrelazaban, donde lo imposible era posible y los límites de lo conocido se desdibujaban. Pero con esta revelación vino la incertidumbre. Mientras más se adentraba en este sueño, más se desvanecía su conexión con la realidad. Los rostros de las personas que amaba comenzaron a perder definición, y las fronteras entre los mundos se hicieron borrosas. Clara sabía que debía tomar una decisión: seguir explorando este vasto reino de sueños, sabiendo que podría perderse en él para siempre, o regresar al mundo real, donde la vida era concreta, pero también limitada. En el momento en que Clara sintió que la decisión era inminente, apareció una figura ante ella, la anciana del pueblo. Sonrió dulcemente, como si hubiese estado esperando a Clara todo el tiempo. El sueño de la realidad, dijo la anciana, no es solo un viaje hacia lo desconocido.
Es una prueba de tu propio ser. Solo tú puedes decidir si deseas seguir o despertar. Clara miró a la anciana con una mezcla de gratitud y temor. Sabía que, al regresar, perdería parte de lo que había encontrado aquí, pero también comprendía que su verdadera vida la esperaba más allá del sueño. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y, en el acto, sintió cómo la conexión con ese mundo onírico se desvanecía. Cuando despertó, Clara estaba de nuevo en su habitación. El sol brillaba a través de la ventana, y todo parecía tal como lo había dejado. Pero algo había cambiado en ella. Había aprendido que el sueño y la realidad no son entidades separadas, sino partes de un mismo todo. La esencia de lo que había experimentado en su sueño seguía viva dentro de su corazón, y comprendió que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Desde entonces, Clara vivió con una calma profunda, entendiendo que los sueños, aunque efímeros, tienen el poder de transformar nuestra realidad si estamos dispuestos a enfrentarlos con valentía. Y, aunque nunca volvió a entrar en el sueño de la realidad, siempre lo llevó consigo, como un recordatorio de la vasta conexión entre el alma humana y los misterios del universo. Los días pasaron y Clara retomó su vida cotidiana, pero algo en ella había cambiado. A pesar de que el pueblo seguía siendo el mismo, con sus mercados coloridos y la brisa salina que llegaba del mar, Clara ya no veía el mundo con los mismos ojos. Cada momento estaba teñido de una profunda sensación de conciencia, como si pudiera ver más allá de las apariencias, entrelazando las realidades visibles y las invisibles que habitaban en su mente. A veces, cuando se encontraba sola, cerraba los ojos y, en silencio, volvía a ese lugar que había visitado en su sueño. Aunque no podía regresar físicamente, la conexión que sentía con ese mundo nunca desapareció. Recordaba la sensación de flotar en la vastedad de ese campo, rodeada de árboles gigantes que susurraban secretos antiguos. Los colores, los sonidos, los aromas seguían vivos en su memoria. Y lo más sorprendente, las personas que había encontrado allí, en los paisajes de su sueño, empezaban a aparecer en su vida real, como si el sueño se filtrara en su realidad. Una tarde, Clara estaba caminando por la playa cuando vio a un hombre a lo lejos, parado junto a las rocas. Su figura le resultaba extrañamente familiar. Al acercarse, el hombre volteó y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Era Andrés, un amigo de la infancia con quien había perdido contacto hacía muchos años. Pero no era solo su rostro lo que le resultaba familiar, sino la sensación de conexión profunda, como si lo conociera desde siempre. Clara, dijo Andrés, como si hubiera sabido que ella lo buscaría. Te he estado esperando. Las palabras de Andrés la desconcertaron. ¿Cómo podría haber sabido que ella lo encontraría allí? Sin embargo, en ese momento, Clara comprendió que, de alguna manera, sus sueños y su realidad estaban entrelazados de formas que no podía comprender completamente. He tenido sueños contigo, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Como si estuvieras en mi vida, aunque no te veía. Como si siempre hubieras estado esperando ser encontrado. Andrés sonrió suavemente, un gesto que parecía cargado de significado. He estado aquí todo el tiempo, respondió, esperando que llegaras al punto en que pudieras ver lo que hay más allá de los límites de lo conocido. En el mundo de los sueños, no hay distinciones entre el pasado y el futuro. Todo lo que has vivido, todo lo que imaginas, todo lo que deseas, está aquí, en algún lugar. Solo necesitas abrir los ojos. Clara lo miró, asimilando sus palabras. Sentía que todo lo que había experimentado en su sueño se había materializado ante ella, pero de una manera que desafiaba la lógica. La experiencia ya no era solo un recuerdo lejano, sino una presencia tangible en su vida cotidiana. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Clara, su voz llena de incertidumbre. Significa que los sueños no son solo fugaces destellos de nuestra mente, Clara. Son portales hacia realidades posibles. El sueño de la realidad es un estado que trasciende el tiempo y el espacio, un espacio donde la mente y el corazón se encuentran. Yo, tú, todos somos viajeros en este vasto universo de posibilidades. Y si aprendemos a escuchar, podemos descubrir caminos que no imaginamos. Pero debemos estar preparados para lo que esos caminos nos revelarán.
Las palabras de Andrés resonaron profundamente en Clara. Ahora comprendía que su experiencia no era única ni aislada, sino parte de un proceso más grande, algo que estaba sucediendo en un nivel colectivo, a una escala que trascendía su comprensión. La realidad y el sueño eran dos caras de una misma moneda, y ella había comenzado a descubrir cómo ambas podían entrelazarse y transformarse. Pasaron semanas y Clara, junto con Andrés, empezó a explorar más profundamente este mundo de los sueños compartidos. Durante las noches, Clara comenzaba a experimentar nuevos sueños lúcidos, en los cuales se encontraba con Andrés y con otros seres, algunos conocidos y otros desconocidos. Estos encuentros, aunque surrealistas, la ayudaban a comprender cada vez más el misterio que envolvía la conexión entre los mundos. Una noche, Clara soñó con el mismo campo verde que había visitado en su primer sueño. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de estar sola, había muchas personas reunidas en ese lugar, todas ellas conectadas por un hilo invisible que parecía unir sus corazones. Se dio cuenta de que esas personas eran reflejos de los sueños de otros, seres que, al igual que ella, se encontraban en una búsqueda de algo más grande. El campo ya no era un lugar aislado, sino un crisol donde las energías de todos los soñadores se fusionaban. De repente, Clara escuchó una voz profunda y resonante, que parecía provenir del propio corazón del universo. El sueño de la realidad no es solo un destino. Es un viaje que nunca termina. Solo aquellos que son capaces de despertar en cada momento pueden comprender su verdadera naturaleza. Clara despertó con una sensación de paz, pero también con una nueva comprensión. Sabía que no debía buscar respuestas definitivas. El sueño no tenía fin, era un ciclo continuo de crecimiento y descubrimiento, y ella debía aprender a vivir en ese flujo constante entre lo consciente y lo inconsciente. Desde entonces, Clara compartió sus experiencias con otros, animándolos a explorar el sueño no solo como un espacio de descanso, sino como un portal hacia una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea. Ella entendió que el sueño de la realidad no era algo que solo unos pocos podían experimentar, sino una invitación abierta para todos aquellos dispuestos a desafiar los límites de su percepción y a abrir sus corazones a las infinitas posibilidades que el universo ofrece. Así, Clara vivió su vida, caminando entre dos mundos, el de la vigilia, donde enfrentaba los desafíos del día a día, y el de los sueños, donde continuaba descubriendo y creando nuevas realidades. Y, aunque nunca dejó de soñar, nunca olvidó que el mayor sueño de todos era el de comprender la verdadera esencia de su existencia. Con el paso del tiempo, Clara se convirtió en una figura conocida en el pueblo, no solo por su sabiduría sobre los sueños, sino por su capacidad para conectar a las personas con sus propias realidades más profundas. Las personas venían de todas partes, buscando respuestas, buscando consuelo, buscando una manera de comprender lo que no podían ver a simple vista. Ella, con paciencia y compasión, les mostraba el camino hacia ese espacio que ella misma había descubierto, el sueño de la realidad. Clara había aprendido que cada individuo tenía su propio portal hacia lo desconocido, y que no era cuestión de seguir una receta, sino de escuchar los susurros internos, los anhelos más profundos de su alma. A veces, las personas necesitaban tiempo para estar listas para el viaje, otras veces, solo un pequeño empujón en la dirección correcta. La mayoría de los que acudían a ella comenzaban con una sensación de duda, pero terminaban con una claridad nueva, como si hubieran despertado de un largo sueño, viendo su vida y el mundo con una perspectiva renovada. Un día, después de un largo día de conversaciones con los aldeanos, Clara se retiró al mismo campo verde que había visitado en sus sueños. Este lugar, aunque intangible, siempre la llamaba cuando necesitaba encontrar paz y guía. Allí, en la quietud de la noche, mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo, sintió una presencia familiar. No era Andrés, ni nadie de su vida cotidiana, pero la sensación de conexión era igualmente profunda. Se sentó sobre la suave hierba, sintiendo la frescura del aire nocturno, y cerró los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que la voz profunda y resonante, que había escuchado tantas veces en sus sueños, volviera a llegar a su mente. Clara, has recorrido un largo camino, pero aún no has comprendido por completo el propósito de tu viaje.
Clara sintió una mezcla de asombro y calma al escuchar la voz, como si fuera parte de ella misma, un eco de algo mucho más grande. ¿Qué debo comprender?, preguntó con humildad, sabiendo que cada respuesta solo conducía a nuevas preguntas. El sueño de la realidad es un reflejo de las infinitas posibilidades de la existencia, pero también es una lección de desapego. Has entendido que los mundos que habitan tus sueños no son meras ilusiones. Son potenciales, y cada ser humano tiene la capacidad de crear su propia realidad. Sin embargo, muchos se aferran a una visión limitada de lo que creen que es real. Debes aprender a soltar, a permitir que la realidad fluya sin resistencias. Clara meditó sobre estas palabras, sintiendo que resonaban profundamente con algo que había comenzado a comprender en su corazón. Había llegado a la conclusión de que los sueños eran más que simples visiones de la mente, eran mapas, guías hacia la verdadera esencia de la vida. Pero también sabía que no se podía aferrar a esos mapas. La realidad no era estática, y los sueños, al igual que la vida misma, debían ser vividos con apertura y flexibilidad. En ese momento, la figura en el campo se hizo más clara. Era una mujer, tan luminosa como la luna llena, y su presencia irradiaba paz. Clara la miró, reconociendo la energía que emanaba de ella. Eres tú, ¿verdad? La que siempre ha estado guiándome, dijo Clara, sorprendida, aunque al mismo tiempo llena de una comprensión profunda. La mujer asintió suavemente, sus ojos reflejando la vastedad del cosmos. Soy una manifestación de lo que tú eres. El sueño de la realidad no tiene una forma fija. Es el reflejo de tu ser interior, de lo que elegiste ser, de lo que eres capaz de crear. Si deseas comprenderlo completamente, debes dejar ir la necesidad de comprenderlo todo. A veces, el mayor conocimiento se encuentra en la aceptación de lo que no sabemos. Clara sintió que las palabras de la mujer la tocaban profundamente. Se dio cuenta de que, aunque había aprendido mucho durante su viaje, el mayor desafío era aceptar que no todo tenía que ser entendido de inmediato. El sueño, al igual que la vida, era un proceso continuo de expansión y aprendizaje. Y lo que más necesitaba era estar en paz con el misterio de la existencia. La mujer le sonrió, como si todo lo que Clara necesitaba saber estuviera justo allí, en su interior. Recuerda siempre, Clara, el sueño y la realidad no son opuestos. Son dos caras de la misma moneda. Lo que sueñas está tan vivo como lo que vives. Y lo que vives es el reflejo de lo que sueñas. La vida es el sueño de la realidad, y la realidad es el sueño de la vida. Mantén tu corazón abierto, y serás capaz de ver las infinitas posibilidades que se despliegan ante ti. Con esas palabras, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, dejando atrás una sensación de profunda paz y claridad. Clara se levantó, sintiendo que algo había cambiado dentro de ella. Ya no se aferraba a la necesidad de entender todo, ni a la idea de que debía controlar su destino. Sabía que el flujo de la vida, como el flujo de los sueños, era algo que debía abrazar sin temor, permitiendo que la magia de la existencia se desplegara de manera natural. Desde esa noche, Clara continuó su vida con una sabiduría renovada. Su conexión con los sueños y la realidad no solo la llevó a profundizar en su propio ser, sino también a compartir ese entendimiento con otros. Las personas que venían a ella ya no buscaban respuestas fijas, sino la oportunidad de explorar sus propios sueños y descubrir las infinitas realidades que existían dentro de ellos. Clara se convirtió en una guía para aquellos dispuestos a soñar y vivir con plenitud, recordándole siempre que el sueño no es solo un descanso, sino un camino hacia la verdad que reside en cada uno. Y así, en su pequeña aldea junto al mar, Clara vivió el resto de sus días como una soñadora, pero también como una despierta. Sabía que, al final, tanto en los sueños como en la vigilia, la verdadera magia residía en la capacidad de ser consciente de la belleza del presente y de la vastedad del universo, siempre abierto a las posibilidades que nos invitan a soñar. Con el tiempo, la vida de Clara alcanzó una serenidad que muchos en el pueblo admiraban. Las personas venían no solo a escuchar sus historias y enseñanzas, sino también a experimentar la calma que emanaba de ella, como si hubiera alcanzado una paz profunda que no dependía de las circunstancias externas. La sabiduría que compartía se esparcía como las olas del mar,
tocando a quienes se acercaban con una suavidad que invitaba a la reflexión. Un día, mientras caminaba por la playa, Clara se encontró con un joven llamado Tomás, que había llegado al pueblo buscando respuestas. Él había oído hablar de Clara y de su habilidad para conectar los sueños con la realidad, y había sentido que debía encontrarla. Tomás estaba perdido, no solo en el sentido literal, sino también en su vida, atrapado en la rutina de un mundo que sentía ajeno a sus verdaderos deseos. Cuando Clara lo vio, supo que él era otro viajero, alguien que había llegado al umbral de un nuevo despertar. Tomás se acercó a ella tímidamente, como si temiera que sus preguntas pudieran no tener respuesta. He oído hablar de ti, Clara, dijo, mirando al suelo. He tenido sueños extraños, sueños que no logro entender. Siento que hay algo en ellos, pero no sé qué es. Vivo mi vida, pero no puedo dejar de preguntarme si estoy perdiéndome algo importante. Clara lo miró con una sonrisa comprensiva. Ella había estado en su lugar, buscando respuestas en un mar de dudas. Sin embargo, en su corazón sabía que Tomás debía descubrir las respuestas por sí mismo. El conocimiento no podía ser dado, debía ser experimentado. Los sueños que tienes, dijo Clara, son reflejos de algo profundo dentro de ti. Tal vez no los entiendas ahora, pero están aquí para mostrarte el camino que aún no ves. La clave no está en entenderlos completamente, sino en permitir que te guíen sin resistirte a lo que traen. A veces, el mayor descubrimiento está en la aceptación de lo que no sabemos. Tomás levantó la vista, buscando alguna señal de que sus sueños realmente tuvieran un propósito. Clara continuó. Cada uno de nosotros es un soñador. Lo que experimentas en tus sueños está relacionado con la vida que estás viviendo, pero no solo con ella. Es un reflejo de lo que aún puedes llegar a ser, de los potenciales que habitan en tu alma. Si quieres entender más, tendrás que confiar en ti mismo y en los misterios que la vida y los sueños traen. Solo así podrás encontrar tu verdadero camino. Tomás la miró con incertidumbre, pero también con una chispa de esperanza. No esperaba que Clara le diera todas las respuestas, pero algo en sus palabras resonó profundamente en su corazón. A partir de ese momento, comenzó a ver sus sueños con nuevos ojos, no como algo confuso o aterrador, sino como un mensaje que debía descifrar, una invitación a explorar las partes de él mismo que aún no conocía. Días después, Clara lo vio una vez más, esta vez más sereno, más tranquilo. Había comenzado a experimentar una conexión con sus sueños de una manera que nunca había imaginado. Había dejado de buscar respuestas externas y comenzó a confiar más en su intuición, permitiendo que sus sueños lo guiara hacia un mayor entendimiento de sí mismo. Un par de meses más tarde, Clara recibió una carta de Andrés, quien había continuado su propio viaje por el mundo, buscando otras formas de comprender la conexión entre los sueños y la realidad. En la carta, le contaba sobre sus experiencias y cómo había descubierto que, en el fondo, todos los seres humanos están conectados a través de una red de sueños compartidos, una conciencia colectiva que atraviesa los límites del tiempo y el espacio. Andrés había aprendido que cada sueño es una pieza de un rompecabezas cósmico, una manifestación de la danza eterna entre lo visible y lo invisible. La carta le decía a Clara que, aunque sus caminos se habían separado físicamente, sus almas seguirían conectadas, como siempre lo habían estado. Sabía que el viaje de Clara no había terminado, que ella seguía siendo una soñadora en este mundo, y que su labor era, como siempre, la de despertar a otros a la grandeza que reside dentro de ellos. Con esas palabras, Clara sintió una renovada sensación de propósito. Sabía que su tarea no era salvar a los demás ni darles todas las respuestas. Su propósito era ayudar a otros a despertar, a ver más allá de lo que los ojos podían percibir, a vivir y soñar con la misma plenitud con la que ella había aprendido a hacerlo. Así, siguió compartiendo su sabiduría, no como alguien que tenía todas las respuestas, sino como una guía que acompañaba a los viajeros en su propio despertar. Clara pasó sus últimos años en paz, observando cómo el pueblo florecía a su alrededor, lleno de personas que se habían despertado, de alguna manera, a los sueños que los conectaban con algo más grande. Y en cada uno de ellos, Clara veía destellos de lo que ella misma había experimentado, la capacidad de vivir y soñar con autenticidad, sin miedo a lo desconocido.
El día que Clara dejó este mundo, el pueblo entero sintió su ausencia, pero también supieron que su presencia nunca los dejaría. Porque, al igual que los sueños que ella había compartido, su legado era eterno. Clara había despertado en muchos lo que había descubierto en su propia vida, que la realidad no es solo lo que vemos, sino también lo que soñamos, y que ambos mundos, el de los sueños y el de la vigilia, son reflejos del mismo misterio divino. Y así, en cada amanecer y en cada anochecer, los habitantes del pueblo seguían viviendo y soñando, sabiendo que ambos caminos, el de la vida y el del sueño, no eran opuestos, sino dos ríos que fluían hacia el mismo océano de la existencia. Los años pasaron, y la memoria de Clara se convirtió en una leyenda en el pueblo. Las generaciones que vinieron después de ella crecieron escuchando las historias de su sabiduría, de cómo había aprendido a navegar entre los mundos de los sueños y la realidad, y cómo había enseñado a otros a hacer lo mismo. Los ancianos contaban sus relatos junto al fuego, mientras los jóvenes, curiosos y deseosos de entender más allá de lo evidente, se adentraban en los misterios que Clara había desvelado. A lo largo de los años, el pueblo comenzó a transformarse de una pequeña comunidad costera en un lugar reconocido por su apertura a los misterios de la conciencia y la conexión con lo invisible. Se erigió una pequeña biblioteca en honor a Clara, llena de libros que recopilaban las enseñanzas y los escritos de aquellos que habían seguido su camino, buscando respuestas y aprendiendo a percibir la vida desde nuevas perspectivas. Entre esos textos, había cartas de personas que, como Tomás, habían encontrado su propósito a través de los sueños, y reflexiones de viajeros que habían llegado buscando el mismo despertar que Clara había experimentado. Un día, muchos años después de su partida, una joven llamada Eliana llegó al pueblo. Había oído hablar de Clara y sentía que, de alguna manera, su destino la había llevado hasta allí. Eliana era una soñadora nata, pero su vida estaba marcada por la confusión. Los sueños que experimentaba parecían no tener sentido, se mezclaban con la realidad y la dejaban atrapada en un estado constante de inquietud. Su vida, como la de muchos antes que ella, parecía estar dividida entre lo que era real y lo que no lo era. No entendía el propósito de esos sueños y sentía que algo faltaba en su vida, algo que la conectara con la verdad que intuía en lo más profundo de su ser. Al llegar al pueblo, Eliana visitó la biblioteca y encontró los relatos de Clara. Leyó sobre cómo había aprendido a equilibrar los mundos de la vigilia y los sueños, y cómo había ayudado a otros a descubrir las infinitas realidades que existen dentro de cada uno. Al leer sobre las experiencias de aquellos que habían sido guiados por Clara, Eliana sintió una profunda resonancia en su corazón. Era como si su alma supiera que debía seguir ese camino. Una tarde, mientras caminaba cerca del mar, Eliana tuvo un sueño que cambió su vida. En este sueño, se encontró de nuevo en el campo verde de Clara, rodeada por los árboles gigantes que susurraban en un idioma que no entendía, pero que su corazón reconocía. Frente a ella apareció la figura luminosa de Clara, más viva que nunca, con una sonrisa tranquila que reflejaba la paz que había alcanzado. Eliana, has llegado a este lugar porque ya es hora de que despiertes, dijo Clara, su voz llena de sabiduría y amor. El sueño no es algo que debes controlar, sino algo que debes vivir. Lo que sientes, lo que sueñas, es una manifestación de lo que está ocurriendo dentro de ti. No tienes que buscar respuestas, porque las respuestas siempre han estado en ti. Solo necesitas aprender a ver con el corazón, no con los ojos. Eliana despertó de inmediato, como si la conciencia de Clara hubiera penetrado en su ser. Sintió una claridad que nunca antes había experimentado. Sabía que su camino ya no consistiría en buscar respuestas ajenas, sino en adentrarse en su propio ser y confiar en lo que sus sueños le mostraban. De esa forma, comenzó a vivir con mayor libertad, sabiendo que los sueños no eran algo desconectado de la vida, sino una parte integral de ella. Con el tiempo, Eliana se convirtió en una guía en el pueblo, al igual que Clara lo había sido antes. Ella compartió las enseñanzas de la anciana, pero también agregó su propio toque personal, siempre recordando a los demás que el sueño no es algo que deba buscarse como una respuesta definitiva, sino como un proceso continuo de descubrimiento y expansión. Enseñó a los habitantes del pueblo a soñar con el corazón abierto, a dejar que los misterios del universo se revelaran sin miedo,
a vivir la vida como una experiencia de conexión profunda entre lo visible y lo invisible. El legado de Clara siguió creciendo, y el pueblo se convirtió en un lugar de encuentro para todos aquellos que deseaban explorar el vínculo entre los sueños y la realidad. Las personas llegaban con la esperanza de despertar a una nueva forma de vivir, de comprender su propósito y de abrazar la belleza de lo desconocido. Y a través de las generaciones, el pueblo nunca dejó de soñar. Cada vez que alguien llegaba a ese lugar, sentía la presencia de Clara, como una energía que flotaba sobre ellos, guiándolos sin palabras, recordándoles que la verdadera sabiduría no se encuentra en el exterior, sino en lo más profundo de sus propios corazones. Y así, los sueños siguieron siendo la brújula que guiaba a todos los que buscaban descubrir no solo lo que estaba por venir, sino lo que ya existía en su interior. El pueblo, con el tiempo, se convirtió en un santuario para los soñadores. Un lugar donde los límites entre la vigilia y el sueño se disolvían, y donde cada persona podía encontrar su propio camino hacia la verdad que, como Clara había enseñado, siempre estuvo allí, esperando ser vista, vivida y soñada. El pueblo, que había sido pequeño y desconocido, pronto se transformó en un centro de peregrinaje. Personas de todas partes del mundo, atraídas por los relatos de la conexión entre los sueños y la realidad, viajaban allí en busca de respuestas, guía y despertar. Algunos llegaban buscando soluciones a sus problemas, otros simplemente deseaban encontrar paz, pero todos se encontraban con algo más profundo que lo que esperaban, la capacidad de reconectar con su propio ser. La historia de Clara y su legado se convirtió en parte esencial de la cultura local. En el centro del pueblo, un monumento sencillo, pero significativo, fue erigido en honor a ella, una piedra tallada con símbolos que representaban los mundos de los sueños y la vigilia, fusionados en una danza infinita. Cada visitante que llegaba al pueblo tocaba la piedra, sintiendo una corriente invisible que los unía a las enseñanzas de Clara, como si al hacerlo pudieran acceder a la sabiduría que había dejado atrás. Eliana, que ahora era una mujer sabia y venerada, continuaba el trabajo que Clara había iniciado. Había establecido un espacio donde las personas podían explorar sus sueños y vivir de una manera más consciente. Cada día, grupos de aldeanos y visitantes se reunían en el Salón de la Luz, un lugar lleno de ventanas abiertas al mar, donde compartían sus experiencias y buscaban respuestas en el reflejo de sus propios sueños. En sus reuniones, Eliana les recordaba a todos que, aunque la vida podía parecer incierta, la verdadera claridad llegaba cuando uno dejaba de buscar respuestas externas y comenzaba a escuchar la voz interna del corazón. En una de esas reuniones, Eliana observó a una joven que había llegado recientemente, una joven llamada Selene, que parecía tener una conexión especial con el mundo de los sueños. Selene hablaba poco, pero sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que había tocado algo más allá de lo tangible. En sus sueños, Selene veía paisajes surrealistas y criaturas que no pertenecían al mundo de la vigilia. En cada sueño, se sentía como si estuviera viajando a través de dimensiones desconocidas, tocando el velo entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, no sabía cómo interpretar estos sueños o qué significaban para su vida cotidiana. Un día, Eliana decidió hablar con ella. Selene, dijo, mirando a la joven con atención. Tus sueños son un reflejo de algo muy profundo que reside en ti. No tienes que entenderlos todos de inmediato, pero debes aprender a confiar en ellos, como Clara nos enseñó. Los sueños no son solo imágenes pasajeras, son caminos hacia la verdad, a menudo más reales que la propia vigilia. Selene la miró, un tanto escéptica, pero también intrigada. Algo en las palabras de Eliana resonaba en su corazón, aunque no sabía qué. Pero, ¿cómo sé que lo que veo es real? Preguntó, con un aire de vulnerabilidad. ¿Cómo sé si mis sueños son solo imaginación o si realmente están mostrando algo más? Eliana sonrió, comprendiendo la duda que la joven sentía. La respuesta no está en la mente, sino en el corazón. Los sueños no necesitan ser reales en el sentido que entendemos. Lo que importa es cómo te transforman, cómo te conectan con algo más grande. Si un sueño te cambia, si te inspira a vivir de una manera diferente, es tan real como cualquier experiencia en la vigilia. Lo importante es permitirte sentir, sin tratar de racionalizarlo todo.
El viaje hacia la verdad no es siempre lógico, pero siempre es transformador. Selene asintió lentamente, comenzando a comprender que no tenía que buscar pruebas tangibles de lo que experimentaba en sus sueños. Los sueños tenían su propia verdad, una verdad que no necesariamente tenía que ser explicada con palabras, sino vivida con el alma. A partir de ese momento, comenzó a explorar sus sueños con más libertad, permitiendo que los mensajes fluyeran sin intentar forzarlos. Con el tiempo, Selene comenzó a compartir sus experiencias con el grupo, y su conexión con los sueños se profundizó. Aprendió que cada imagen, cada figura en sus sueños, era una manifestación de su propia psique, de sus miedos, deseos y deseos ocultos. A medida que descifraba esos símbolos, también comenzaba a comprender mejor su vida diaria, sus decisiones, y los caminos que debía seguir. Años después, Selene se convirtió en una sabia en el pueblo, siguiendo los pasos de Clara y Eliana. Su enfoque único en los sueños y su capacidad para ayudar a otros a interpretar los mensajes de su inconsciente la convirtió en una guía para las nuevas generaciones que llegaban al pueblo buscando respuestas. La gente viajaba a veces desde lejos para pedirle consejo, y ella les enseñaba lo que había aprendido, que los sueños no solo son una forma de escapar, sino una herramienta poderosa para transformar la realidad, un puente entre los mundos. Al igual que Clara, Eliana y Selene, generaciones futuras continuarían el trabajo de explorar la conexión entre los sueños y la vigilia. El pueblo, con el paso del tiempo, se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscaban despertar a la verdad que reside en su interior. Los sueños, lejos de ser algo efímero o incierto, se veían como una puerta a una realidad más profunda, a un entendimiento que trasciende las limitaciones de la mente y el cuerpo. Y así, el legado de Clara perduró, transformando la vida de aquellos que cruzaban sus puertas, enseñándoles que en los sueños, tanto los pequeños como los grandiosos, se encuentra la esencia misma de la vida, un misterio hermoso y eterno, esperando ser descubierto. A medida que el pueblo se expandía, se creaba una comunidad que ya no solo vivía del conocimiento transmitido por Clara, Eliana y Selene, sino que también lo vivía en sus propios términos. Los sueños, antes vistos como algo distante o místico, se convirtieron en parte integral del día a día. Había una comprensión profunda de que los sueños no solo ofrecían un mensaje, sino que podían guiar las decisiones más importantes de la vida. El pueblo había alcanzado una armonía que muchos consideraban milagrosa. Los habitantes ya no se sentían atrapados por las presiones externas, ni por los temores del futuro. Vivían en un estado de fluidez, en el que los sueños les ofrecían pistas y claridad en momentos de incertidumbre. Los sueños dejaron de ser interpretados solo como metáforas o deseos reprimidos, y comenzaron a verse como una forma de comunicación directa con lo divino, con el universo, o con las partes más profundas del ser. Un día, una joven llamada Lira, que había crecido en el pueblo y había sido testigo de la transformación de su comunidad, se acercó a la antigua biblioteca, la misma que alguna vez había albergado las enseñanzas de Clara. Lira había tenido sueños recurrentes sobre un río inmenso que fluía a través de un bosque oscuro, un lugar que nunca había visto en la vigilia. En sus sueños, ella se encontraba parada en la orilla del río, sin poder cruzar, pero sintiendo que algo importante la esperaba al otro lado. Estos sueños la habían inquietado durante meses, hasta el punto de que no podía descansar por completo. El mensaje parecía claro, pero el significado seguía eludiéndola. Al llegar a la biblioteca, Lira encontró a Selene, ahora una mujer mayor, pero cuya presencia seguía irradiando sabiduría. Lira se sentó frente a ella, y le explicó sus sueños. En cada sueño, estoy frente a este río. Es tan vasto que no puedo verlo todo, pero siento que al cruzarlo encontraré algo que me está esperando. No sé si es un lugar, una persona o una idea, pero algo dentro de mí me dice que debo cruzarlo. ¿Qué significa esto? Selene la miró fijamente, percibiendo la profundidad de la angustia y el deseo de Lira. Después de un largo silencio, respondió con suavidad. Lo que describes no es solo un río, es una frontera, un umbral entre lo conocido y lo desconocido. Ese río representa el paso hacia algo que aún no comprendes, pero que está dentro de ti, esperándote. Los sueños te están llamando a avanzar, a cruzar esa barrera del miedo o la duda que te detiene.
Lo que buscas está en el otro lado del río, pero no es un objeto ni un lugar. Es una parte de ti misma, una verdad que necesitas aceptar. Lyra no estaba segura de entender completamente, pero al escuchar las palabras de Selene, algo en su interior hizo clic. El río no era un obstáculo, sino una invitación a dejar ir lo que la limitaba. En su mente, los sueños se habían vuelto más claros, más intensos. La sensación de que había algo al otro lado del río ya no era solo una visión en sus sueños, sino una verdad a la que ahora se sentía llamada a enfrentarse. Esa noche, Lyra se fue a la cama con la mente llena de preguntas, pero también con una nueva sensación de determinación. Sabía que sus sueños no solo la estaban guiando, sino que le estaban pidiendo que tomara acción, que cruzara el río del miedo. Esa misma noche, tuvo un sueño diferente, uno en el que ella misma era el río. Al despertar, la sensación de estar parada en la orilla ya no le pareció tan aterradora. En lugar de ver la barrera como algo impenetrable, la percibió como una parte de sí misma que debía superar para evolucionar. Al día siguiente, Lyra comenzó a hacer cambios en su vida. Se enfrentó a los miedos que hasta entonces la habían paralizado, aquellos que la mantenían atrapada en la zona de confort de la familiaridad. Tomó decisiones que antes le habrían parecido imposibles, pero que ahora sentía que eran necesarias para avanzar en su camino. Los sueños dejaron de ser solo símbolos y empezaron a ser guías activas de su proceso de crecimiento personal. Con el tiempo, Lyra se convirtió en una de las más grandes intérpretes de sueños en la comunidad. Su habilidad para ayudar a otros a cruzar sus propios ríos internos la convirtió en una figura clave, no solo como alguien que interpretaba los sueños, sino como alguien que los vivía de manera práctica, como una herramienta para la transformación cotidiana. Y, como Clara y Eliana antes que ella, Lyra compartió sus enseñanzas con las nuevas generaciones, recordándoles que los sueños eran un lenguaje personal, pero también colectivo, una forma de conexión con los misterios más profundos del universo. El pueblo continuó creciendo, y las lecciones que Clara había sembrado, unidas a las nuevas experiencias de aquellos que seguían sus pasos, siguieron floreciendo. La enseñanza que se transmitió fue clara: los sueños son un medio para reconectar con la esencia de uno mismo, para superar barreras internas y para entender que la vida no es solo lo que se ve a simple vista, sino también lo que se sueña, lo que se siente, lo que se intuye. Así, el pueblo se convirtió en un lugar de despertar constante, donde los habitantes vivían con una profunda conciencia de los dos mundos que coexistían, el de los sueños y el de la vigilia. Y aunque las generaciones cambiaban, la esencia de lo que Clara había enseñado perduraba, como un río que fluye sin cesar, invitando a todos a cruzarlo, a descubrir lo que había al otro lado, y a vivir la verdad que siempre estuvo allí, esperando ser soñada. El legado de Clara y los sucesivos guías del pueblo, como Eliana, Selene y Lyra, continuó siendo una fuente inagotable de sabiduría y transformación. La gente de otras tierras llegaba en busca de respuestas y regresaba renovada, con una comprensión más profunda de sí misma y de los misterios que los sueños desvelaban. Poco a poco, la pequeña aldea se convirtió en un símbolo de despertar, un faro para aquellos que querían romper las limitaciones del mundo material y explorar la vastedad de su interior. Un día, muchos años después de la llegada de Lyra, un viajero distinto arribó al pueblo. No era como los demás, atraído por las historias o el deseo de encontrar respuestas. Este hombre, llamado Mal, venía con una inquietud mucho más profunda. Había escuchado rumores sobre el pueblo y sus habilidades para interpretar los sueños, pero no buscaba solo claridad, sino una conexión aún más profunda con su ser. Mal había tenido visiones extrañas desde joven, sueños que lo atormentaban, pero también lo impulsaban hacia algo que no comprendía del todo. Estos sueños, aunque vívidos, no seguían las reglas de la lógica ni de las enseñanzas previas que había encontrado en otros lugares. Eran crípticos y su mensaje parecía fragmentado, como si le hablaran en un lenguaje que él aún no conocía. Al llegar, Mal se dirigió directamente al Salón de la Luz, donde Eliana, ya avanzada en edad, y algunos de los más sabios del pueblo se reunían. En ese lugar, él relató sus sueños, en los que se veía viajando a través de diferentes tiempos y lugares, caminando en paisajes ajenos, donde las leyes del universo parecían desmoronarse y los elementos se mezclaban de formas imposibles. Sin embargo,
lo que más le perturbaba era la sensación constante de que alguien o algo lo observaba, como si estuviera siendo guiado hacia un destino mayor, pero sin comprender aún cuál era. He tenido estos sueños durante años, dijo Mal con una voz que mostraba frustración y un toque de desesperación. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me siento tan perdido en ellos? Eliana, al escuchar las palabras de Mal, lo observó en silencio por un largo momento. Había algo en él que resonaba profundamente con los ciclos más antiguos de los sueños. Un conocimiento olvidado, tal vez, que necesitaba ser despertado. Finalmente, con voz serena, le dijo: Mal, tus sueños no son solo un mensaje, sino una invitación. Lo que ves no es solo un paisaje lejano ni una historia aislada. Los sueños que describes no son meros ecos de tu mente. Estás viendo fragmentos de otros tiempos, de otros mundos, que se entrelazan con el tuyo. Estás siendo guiado a descubrir una verdad aún más profunda, una que conecta todas las realidades, todas las dimensiones. Este no es un sueño común, sino un camino hacia la integración de todos los mundos. Mal se quedó en silencio, atónito, sin entender del todo lo que Eliana le había dicho. Algo en sus palabras, sin embargo, tocó un punto sensible dentro de él. La respuesta estaba más allá de lo que podía comprender en ese momento, pero le dio una sensación de paz, como si sus sueños estuvieran tratando de comunicarse con algo mucho mayor. Eliana continuó, tomando una decisión silenciosa: tus sueños están tejiendo una red que va más allá de lo físico, Mal. Estás siendo llamado a ser testigo de una verdad cósmica, a percibir lo que es invisible para la mayoría. Lo que vives no es solo un reflejo de tus deseos o miedos. Estás viendo conexiones entre mundos que otros no pueden ver, y es tu destino comprenderlas. Con esas palabras, Eliana lo condujo hacia el antiguo templo de sueños, un lugar sagrado en las afueras del pueblo donde Clara, años atrás, había meditado y conectado con los misterios del universo. Al llegar al templo, Mal sintió una energía palpable en el aire, como si los sueños mismos estuvieran susurrando a través de las paredes de piedra. En ese lugar, Eliana le ofreció una piedra especial, una que había sido guardada por generaciones, que tenía la capacidad de abrir puertas a otros reinos oníricos. Era una herramienta sagrada, no solo para interpretar sueños, sino para viajar a través de ellos. Toma esta piedra, dijo Eliana, colocándola en las manos de Mal. Será tu guía. Pero recuerda, no solo busques respuestas en ella. Permite que la piedra te lleve hacia donde los sueños te guían, hacia los mundos que aún no entiendes. No tengas miedo, pues lo que buscarás será la unión de todo lo que existe, el mundo de los sueños, el mundo físico y los reinos que se encuentran entre ambos. Mal, con un corazón palpitante de emoción, aceptó la piedra y comenzó a meditar bajo la luz de la luna. Mientras lo hacía, comenzó a ver lo que nunca antes había percibido: las capas del universo, entrelazadas como hilos de un tapiz. En sus visiones, pudo ver cómo las realidades se fusionaban y se separaban, cómo las decisiones que tomaba en su vida cotidiana afectaban los sueños y, a su vez, cómo sus sueños influían en las vidas de los demás. Los límites entre lo real y lo onírico se desdibujaron ante él, y comenzó a sentir que era parte de un todo mucho más grande, conectado a todo y a todos. Esa noche, por primera vez, Mal cruzó el umbral del río de sus propios miedos, y al otro lado encontró un mundo de claridad, de unidad, donde los sueños y la vigilia no eran dos mundos separados, sino dos formas de una misma realidad. En ese espacio sin fronteras, se dio cuenta de que los sueños no solo eran mensajes del inconsciente, sino manifestaciones de las infinitas posibilidades que la conciencia humana puede explorar. Mal permaneció en el pueblo durante años, y, con el tiempo, se convirtió en un nuevo guía, no solo para interpretar los sueños, sino para enseñar a otros a percibir la realidad multidimensional que había descubierto. Junto con Lyra, Eliana y Selene, enseñó a las nuevas generaciones a ver el mundo no solo como un lugar físico, sino como una intersección de sueños y realidades, una danza eterna entre lo visible y lo invisible. Y así, el pueblo siguió floreciendo, un lugar donde los sueños no eran solo una escapatoria, sino una puerta hacia la comprensión del universo en su totalidad, donde la vigilia y el sueño se fundían en una única verdad universal: que todo está conectado,
y que los sueños son la clave para descubrirlo.